Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por el momento que nos has permitido bendecir y glorificar tu santo nombre, mi Dios, en este culto que te estamos celebrando. A ti, solo a ti, porque solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres merecedor de alabanza, de honra, de gloria y honor, mi Dios. Muchas gracias. Nos encomendamos en tus manos, suplicando siempre tu ayuda divina. Y lo hacemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Nos encomendamos en tu palabra que tiene poder, Dios del cielo, para transformar nuestras vidas y para sobreedificarnos, Dios mío. Muchas gracias, Señor, te ruego, bendigas a tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Voy a invitarle, hermanos, a leer en el Salmo 119. Lea el verso 49 y verso 50, porque esos son los últimos pasajes que leímos en aquel viernes, que estuvimos hablando acerca de la palabra del Señor, bajo un tema acerca de el efecto de la palabra del Señor, los efectos que causa la palabra del Señor. Y es importante que nosotros, hermanos, meditemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que leamos la palabra del Señor, que escuchemos la palabra del Señor. Cuando venimos a este lugar, tratar de cultivar en nuestro corazón ese consejo, porque nos va a ayudar, ¿o no? Nos va a ayudar para vivir mejor, para ser mejores personas, para ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios. El consejo total y completo, la instrucción, hermano, está en la palabra del Señor. Amén. Entonces, ese día leíamos en el Salmo 119, 49, verso 49 y verso 50, donde dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pueden, hermano, tomar su lugar y vamos a meditar. Y esto es lo que causa, hermanos, la palabra del Señor. Se recuerda que leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 hasta el verso 3, donde el Señor le dice a sus discípulos que ellos ya habían sido limpiados por la palabra que Él les había hablado. ¿Verdad? Importante, precioso. Y la palabra del Señor, hermano, nos consuela. ¿O no se consuela usted cuando encuentra las promesas de Dios en su palabra? ¿Cómo no? Porque aquí está la respuesta a nuestras preguntas. Aquí está la ayuda y, por qué no decir, la solución a nuestros problemas, porque hay veces, hermano, por falta de consejo, por falta de conocimiento, por falta de orientación, estamos en dificultades, pero cuando seguimos, hermano, el consejo de Dios, nosotros podemos apartarnos de ciertas cosas. Y donde encontramos la instrucción es en esta palabra que estamos leyendo. ¿Qué es la palabra del Señor? Usted sabe qué importante es la palabra del Señor. Miren, cuando tenga lugar, lea el Salmo 138, en el verso 2 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Eso es lo más grande, lo más importante. Todo lo demás es relativo, pero nuestro Dios es único y tiene vida en sí mismo y no depende de nadie. Amén, gloria a Dios. Su palabra es única. Aleluya. Por eso la Biblia la compara como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Gloria a Dios. Esta palabra le alumbra, hermanos, las tinieblas que uno tiene en la mente. Esta palabra disipa las dudas. Aleluya.
alumbre el entendimiento. Eso dice el Salmo 19. Entonces, ve, por eso es importante la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ve, entonces al guardar esta palabra, para nosotros, hermano, hay mucha bendición. Amén. Entonces, lo que hemos leído, una de las cosas, hermano, que hace esta palabra es que nos da consuelo. Y estamos hablando, y el pasaje dice claramente que es de esta palabra de la que estamos hablando en esta noche. Acuérdate de la palabra. Entonces, ¿verdad? Dios no es olvidado, ¿verdad? Él no se le olvida nada. Pero por lo que estamos viendo acá, se vale entonces delante del Señor recordar de su palabra, no es que se haya olvidado, porque aquí este hombre había recibido un consuelo, una esperanza, y él está diciendo, acuérdate de la palabra. Dios le había dado una palabra. Dale a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Por eso hay que esperar siempre en la palabra del Señor, ¿verdad? Hermano, ¿verdad que es un error cuando esperamos nosotros en los hombres, en los seres humanos? No vamos seguros, pero cuando esperamos en Dios y en su santa palabra, nosotros estamos seguros. ¿O no? Estamos seguros porque Dios es la verdad y nunca jamás va a mentir. Gloria a Dios. Y si tenemos fe y confianza en Dios y esperamos en Él, yo le aseguro, no hermanos por mis propias palabras, sino por la palabra de Dios, que jamás será avergonzado y confundido el que espera en Dios. Gloria a Dios. El que sabe esperar hasta el Aleluya. final. Bendito el Vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús cuando confiamos en Dios y en su santa palabra. Entonces Él dice, ella es mi consuelo. ¿Habrá alguno hoy en esta noche que en algún momento de aflicción fue a la palabra y encontró respuesta? Encontró consuelo, encontró esperanza, encontró apoyo, encontró fortaleza. Por eso mire lo que termina diciendo el verso que estamos leyendo. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Quiere decir que esta palabra da vida entonces. Sí, amén. Devuelve la esperanza. Aleluya. Porque hay veces, hermanos, la esperanza, somos humanos y parece que la esperanza quiere irse, quiere marchitarse, la fe quiere debilitarse, pero cuando leemos su palabra, nosotros recobramos nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Así de que es importante entonces la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Quiero citarles lo que dice, mire, el libro de los Hechos. Vaya conmigo y lea en el capítulo 20. Y va a leer o vamos a ver ahí lo que esta palabra, hermanos, entre los efectos, los beneficios, las bendiciones que tiene esta palabra. En el verso 32, Hechos 20, 32. Pablo había estado con la iglesia de Éfeso, con los ancianos, dándoles instrucciones, y se estaba despidiendo de ellos. Y después de haberles hablado tanto, aconsejándoles, en el verso 32 él les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que le cité yo en el Salmo 138, verso 2,
que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y aquí Pablo, ¿a quién y en las manos de quién está encomendando? A los hermanos, a la palabra, a Dios y a la palabra de su gracia. No podemos estar, hermanos, mejor y más seguros en otro lugar que no sea Dios y confiar en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad que este mundo, nosotros oímos a los hombres, a los líderes, a los políticos y a todos decir hoy una cosa, pero mañana cambian? Ajá. ¿O no? Sí, sí. Pero la palabra de Dios no cambia. Gloria a Dios por su palabra. Por eso es digna de toda confianza. Sí. Porque lo que Dios promete lo cumple. Mencionamos aquel día que nosotros también tenemos que creer y obedecer. Pero lo que sigue diciendo el verso que les he citado, dice que tiene poder. Amén. Esta palabra tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le citó Jesús en la tentación del desierto a Satanás? La palabra de Dios. Gloria a Dios. Y se fue Satanás, ¿verdad? ¿Verdad que lo dejó? Entonces, hermano, ¿qué mejor defensa, qué mejor arma puede tener un hijo de Dios que la palabra del Señor, que es comparada con una espada en la carta a los Efesios capítulo 6. Ahí dice que hay que tomar el escudo de la fe y hay que tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y más adelante vamos a ver esa palabra como una espada y los efectos que causa. Entonces dice, tiene poder. ¿Para qué tiene poder esta palabra? Para sobre edificarlos, o sea, para asegurarlos, ¿verdad? Para darnos garantía, para asegurar nuestra fe. Eso significa sobre edificar. Y por eso Pablo da otro consejo en la carta que escribe a la iglesia de Colosas. Él dice, arraigados, y habla otra vez de algo doble en la palabra del Señor, Gloria a Dios. porque ese es el fundamento eterno. Aleluya. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y dice que el fundamento, hermanos, lo encontramos en Efesios 2:20. Sí, amén. Jesús que predicó la palabra. Gloria a Dios. Los apóstoles, hermano, que predicaron la palabra. Aleluya. Por eso es que es un fundamento, hermanos, que no se mueve jamás. Gloria a Y Dios. bien hacen los que confían y creen en esa palabra. Entonces dice que esta palabra tiene poder para sobreedificarnos, para asegurarnos, para fortalecernos, para establecernos, para que nuestro fundamento no se mueva. Aleluya. Pero algo más, esta palabra, darnos herencia con todos los santificados. Gloria a Dios. Si obedecemos esta palabra, nosotros tendremos, hermano, esa bendición. Nosotros tendremos esa herencia con todos los santificados. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Así de que no hay que menospreciar la verdad. Hermanos, hay que leerla. Por aquí hay que leerla, ¿verdad? Por aquí también hay que leerla, ¿verdad? No hay que tenerla guardada. Sí hay que guardarla en cierto modo en el corazón,
Porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Hay que guardar esa palabra, recordarnos en los momentos de necesidad, de echar mano a esa palabra, cuando el enemigo quiere ganarnos ventaja, cuando vienen las tentaciones, acordarnos de esa palabra que está en nosotros y por medio de ello rechazar las tentaciones. Bendito el nombre del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Entonces tiene poder esta palabra para transformar, para cambiar. Amén, gloria a Dios. Porque aquel día leíamos, hermano, de que esta palabra limpia. En Efesios 5 leíamos, donde lava las manchas del pecado, del alma, del ser humano. Porque si la iglesia, hermano, que ahora le pertenece al Señor, compuesta de hermanos de diferentes personas, y cada uno había incurrido en cosas desagradables a Dios, pero esta palabra ha venido limpiando a ese hombre, a esa mujer, y se ha formado un grupo, y todo ese grupo, hermano, se llama iglesia. ¿Y cómo fue lavada? Por el lavado de la palabra, eso leímos en Efesios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé, hermano, esta palabra debe de causarnos a nosotros alegría, escucharla, leerla. Que no se nos haga aburrido leer la palabra del Señor. Y cuando nosotros le ponemos interés, Dios va abriendo nuestro entendimiento. Y viene a ser aquello, como dice el Salmo 119, por ahí dice, que los dichos, la palabra y los mandamientos a este hombre dice que le habían llegado a ser tan dulces como la miel que destila del panal. Alguien aquí le ha dado un mordisco a una marqueta de miel de esa que producen las abejas de Castilla, que le decimos nosotros. ¿Alguien lo ha probado? ¿Y cómo le sabe el paladar? Sabrosa. Así ese hombre sentía la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así debemos de sentir nosotros esa palabra. Por eso es que no debemos nosotros, hermano, de olvidarnos siempre de leer la palabra del Señor todos los días, porque eso es alimento para nuestra alma. ¿Cuántos toman café acá por la mañana? La mayoría, ¿verdad? Pero ¿cuántos desayunan también? Todos. Entonces, ¿no cree que también, hermano, debíamos de echarnos allí una bebidita de lo espiritual? Una comidita de lo espiritual por las mañanas. ¿No cree que saldríamos al campo donde nos vamos a enfrentar con diferentes situaciones, bien fortalecidos, hermano, con la palabra del Señor? Es importante escuchar, aprender. Me recuerda a un viejito, hermano, ya él está con el Señor, fiel ese hombre, desde su juventud sirvió a Dios. Él dice que en una ocasión un hombre que estaba acostumbrado era capataz en un trabajo, en campos de cultivo, dice que ese hombre tenía la costumbre de preguntarle a los que eran creyentes acerca de ciertas cosas en la palabra del Señor. Y él dice que ese hombre le preguntó el día lunes que cuáles eran algunas de las razones por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Y dice que justamente en el fin de semana habían estado hablando sobre el tema. Y él dice que le respondió, y el hombre dice que le dijo: más te vale, te has librado. Porque dice que les pegaba, se descolgaba el machete y le pegaba un par de cinchazos que a los creyentes.
Hermano, para que el diablo no nos vaya a avergonzar, tenemos que aprender la palabra del Señor. ¿O no? Yo conozco a otro viejito, ya murió. Él leía la Biblia, él no era nada, pero le hacía preguntas a los creyentes y cuando no podían responder se enojaban, y eso es lo que le gustaba a él, se reía. Hermano, ¿a poco usted se va a sentir bien que el diablo se ría de usted por medio de una persona? No estamos diciendo diablo a esa persona, pero el enemigo tiene sus instrumentos o no los tiene. Sí, amén. Por eso tenemos la palabra del Señor, para defendernos. Sí, amén. Gloria a Dios. Si es considerada como una espada, hermanos, como un machete afilado, entonces el enemigo tiene que huir, tiene que tratar de defenderse. Si no puede, tiene que huir. Y la Biblia nos manda que nosotros lo resistamos firmes en la fe. Gloria a Dios. Y esta palabra tiene que ver con la fe. Porque le voy a leer más adelante donde dice que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? Cualquier cosa, no, oír la palabra del Señor. Aleluya. Y por eso es importante. Entonces fe tiene el poder para asegurarnos, para arraigarnos, para profundizarnos. No se olvide que la Biblia enseña de aquellos que no alcanzaron a profundizar su raíz en la parábola de los de junto al camino, fracasaron, perecieron. Por eso hay tanta debilidad, hermanos, en la fe de muchos hijos de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque a muchos no les interesa la palabra. Se les hace aburrido, les da sueño, les da pereza. Y el enemigo viene, ¿verdad? Contento. Sí, amén. Pero no, Está feliz. vamos a reprenderlo en el nombre del Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Vamos a vencerlo. En el nombre de Jesús. Los que ve Juan, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, dice que una de las armas con que han vencido a Satanás es con la palabra del Señor. Y habla de la paciencia Gloria a Dios. de esos santos. Vamos a leer, hermanos, otra escritura, porque esta palabra también hace algo, hermano, bien importante, que lo va a leer usted en el Salmo 33. Gloria a Dios. Póngale atención, que aunque usted crea que esto es sencillo, mañana le puede servir. Amén. ¿O cree que no le puede servir mañana? ¿O usted se la sabe todas, de todas, todas? No. Yo no, yo por eso leo esta palabra, porque necesito conocer cada día. Entonces estamos viendo el Salmo 33, leemos en el verso 6. Esta palabra también tiene que ver, ¿verdad?, en la creación, en todo lo que nosotros vemos. Amén. Gloria a Dios. Puede crear entonces. Dice, el Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Aleluya. Entonces, ¿de dónde ha salido esta palabra? De la boca de Dios. No le dijo Moisés al pueblo de Israel, recordándoles de que Dios los había traído por un desierto, hermano, donde no había agua, no había pan, donde no habían almacenes de ropa donde ir a comprar, no habían zapaterías. Y dice Moisés, o Dios por medio de Moisés al pueblo, que el calzado de ellos en 40 años no se les había desgastado. Gloria a Dios.
Su ropa no se deshabía, hermanos, no se había comido la polilla. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y les mostró sus maravillas. Gloria a Dios. Y ahí les dice él para que vean ustedes que no solo de pan vivirá el hombre, Gloria a Dios. sino de toda palabra que sale de la boca Gloria a Dios. de Dios. Porque él mandó, dice, y fueron creados. Gloria a Dios. ¿Cómo mandó? Dio una orden por medio de su palabra. Aquí dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Gloria a Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso el Salmo 138 que los mencionaba dice que Dios ha engrandecido su nombre santo y su palabra por sobre de todas las cosas. Gloria a Dios. Porque Él ha creado todo y lo hizo por medio de su santa palabra. Aleluya. Dios es bueno, hermano, Amén. y su misericordia es grande y es para siempre. Para con los hijos de los hombres, para con los seres humanos y para con los que confían en Él mucho más todavía. Por eso hay que confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es importante oír la palabra del Señor por lo que viene, mire, por lo que le voy a leer en Romanos capítulo 10. Léalo. Se lo mencioné hace un momento, pero hoy usted lo va a ver. Amén. Dice esta escritura que estamos citando en el verso 17. Que la fe es o se produce o viene ¿por qué? Por el oír. Otra vez le digo, oír cualquier cosa, no, oír a Dios, oír a su palabra. No oírme a mí, yo solo le estoy leyendo, oír las amonestaciones de Dios que Él nos ha dejado en su palabra. Es oír a Dios, no es oír cualquier cosa, ni a cualquiera, porque hay tantas voces en este mundo, pero no pueden hacer nada. Esa no es palabra de Dios, esta es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso, hermano, es importante que nosotros pongamos atención. Fíjese que en el verso anterior, que es el verso 16, dice que a Israel se le predicó, pero ellos no obedecieron al Evangelio. Entonces el Evangelio se estaba predicando desde antes, ¿verdad? La palabra del Señor. Por eso, hermanos, aquí hay una exhortación para nosotros de que pongamos debido y verdadero interés en la palabra del Señor. Porque usted puede oír 1000 sermones, pero si no obedece, si yo no obedezco, si no obedecemos, no nos aprovecha mucho. Gloria a Dios. Amén. Si eres tu hermano, no es cierto eso. Porque aquí lo estamos viendo. De Israel dice que no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pueblo de Israel no creyó y hasta el día de hoy no creen que el Cristo de la gloria, el que murió en la cruz del Calvario, era el Redentor de ellos y el Redentor del mundo. Amén, amén. Y se les hizo ese anuncio por medio de la palabra de Dios. Los profetas estuvieron siempre hablando del Mesías, del ungido, del Redentor. Isaías 59 dice, y vendrá el Redentor a Sión. Estaba anunciado, ellos no creyeron. Sí. Pero como resultado, hermanos, que tuvieron muchos problemas. Gloria a Dios. Así de que usted y yo también tendremos dificultades si escuchamos, pero no obedecemos. Sí, amén. Esta palabra puede obrar grandemente
Pero Dios hay veces, o no hay veces, y no siempre nos pide obediencia a nosotros. Siempre, así es. ¿O no? Siempre, amén. Cuando Gloria a Dios. Juan el Bautista viene predicando en el desierto de Judea y dice, arrepentidos. Por oír esa palabra, ¿fueron salvos? No, necesitaban arrepentimiento. ¿O no? Estaban rendiendo obediencia Sí. a la voz de Dios, Gloria a Dios. Aleluya. a la palabra del Señor. Y de no hacerlo, Juan también les advierte que iban a ser castigados. Pero es que todo el mundo quería bautizarse, pero ¿qué le dijo Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tenemos que dar señales nosotros de que esta palabra está haciendo, hermanos, un efecto en nosotros o no. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que no podemos, hermanos, estar viniendo y viniendo, pero nuestro comportamiento sigue dando que desear, como usted dice? Tiene que haber algo. Por eso estamos hablando de los efectos que causa la palabra. Entre ellos hemos visto que transforma, que cambia y que nos edifica. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no hay cambios, ¿cómo podríamos tener herencia con todos los santificados si no hay cambio? Amén. Pero esta palabra lo puede hacer. Aleluya. Pero tenemos, hermanos, que colaborar nosotros. ¿O cree que solamente de oír? Bendito Dios. Aleluya. ¿Verdad que no? Tiene que haber en nosotros cambios. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno. Miremos lo que dice en esta parte, lo que causa esta palabra. Y usted va a estar de acuerdo. Y es Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, miren, muchas cosas aquí vamos a encontrar, o vamos a leer, o descubrir, bueno, no descubrir, ahí está, pero vamos a mencionarla. En el verso 11, dice, procuremos. Y procurar te indica e incluye una acción, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Y eso tiene que ver, hermanos, con que nos esforcemos por y tratemos de obedecer. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo contrario de desobediencia, obediencia, lo que muchos les pasó en el antiguo pacto, no obedecieron. Ahora, ¿por qué es que el escritor de los Hebreos da este consejo? Porque hay algo que nos va a confrontar y nos confronta, y es la palabra del Señor. ¿O no? ¿Por qué entonces? Aquí está el porqué en el verso 12 de la recomendación del escritor a los Hebreos en el verso 11, donde les dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que esta palabra, hermanos, hiere. Esta palabra, hermanos, confronta el orgullo, el pecado, los sentimientos, la desobediencia de nosotros. Fíjese el poder que tiene esta palabra, el efecto que causa. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que es como, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dice que es más todavía. Cortante que toda espada de 2 filos. Hermanos, ¿cuántas veces este orgullo que se alberga, hay veces que no se ve a los ojos humanos porque
somos buenos para fingir nosotros, ¿no? ¿O no? Hermanos, buenos actores nos volvemos a veces los hijos de Dios. Pero Dios, por medio de su palabra, dice por ahí un dicho, nos saca a flote y nos pone al descubierto. Gloria a Dios por su palabra. ¿O no? Aleluya. El predicador no sabe, Amén. pero su palabra, la palabra de Dios es sabia y esa palabra viene del único y sabio Dios, porque así lo describe la Biblia. Entonces el consejo llega hasta lo más profundo del corazón. Porque mire lo que dice, y penetra hasta partir el alma. Sí, Señor. Le quiero decir algo, ¿cuántas veces nosotros no es que nos vayamos enojados, pero muchas veces la palabra nos ha herido y nos ha tocado? Amén. Y no hay quien escape. Sí, amén. Gloria a Dios. No. Aleluya. Por eso el que habla la palabra del Señor no le está hablando porque es superior y está mucho mejor y está bien, mejor que todos los demás, no, sino que nos ha tocado a nosotros primero. Gloria a Dios. Amén. Y hay del que solamente reparta a diestra y a siniestra. No, esto es para nosotros. Sí, es para nosotros. Primero, en cierto juicio que Dios envió a Israel, pronunciado por el profeta Ezequiel, y era acerca de la espada de Dios. Y por cierto habla de su reluciente espada. Gloria a Dios. Y esta también es una reluciente espada. Y dice que Dios la había desenvainado para castigar, para herir y perseguir a Israel. Pero le dice a Ezequiel que primero agarre la espada y hiera su muslo, porque comenzando por él, el resto de la nación también iba a ser amonestado por esa palabra. Gloria a Dios. Entonces esta palabra, mire cómo es escrita, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Sí, acepte eso. a lo cual usted y yo como humanos no tenemos acceso, ¿verdad?, al interno de nadie, pero Dios sí lo tiene. Gloria a Dios. Dios no está adivinando, Dios está señalando el problema en nosotros. Aleluya. Dios no está imaginando, Amén. Dios no está especulando, Dios conoce nuestro proceder. Sí, amén. Totalmente. Amén. ¿Y cómo va a llegar a Él? Por medio de su palabra. Gloria a Dios. Yo les he mencionado que todavía hay personas a las cuales Dios puede usar y usa para hablarle alguna cosa a un creyente. Pero sabe la forma más eficaz y la que Dios usa es esta palabra para hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios, amén. Y allá la responsabilidad es del que está escuchando. Gloria a Dios. Si se identifica con un problema, lo mejor que le puede suceder o lo mejor que puede hacer es enmendar y corregir esa situación, porque ya está al descubierto, ya estoy al descubierto, ya estamos, hermano, desnudos delante del Señor Gloria a Dios. y tenemos que corregir el error. Amén. Aleluya. ¿Ves? Son los efectos que causa la palabra del Señor. Llega hasta lo más profundo. Sí. Muchos se ríen, dicen, nadie se da cuenta. Dios se da cuenta. Gloria a Dios. Dios lo sabe todo. Amén. Y quiero decirle que lo sabe con anticipación. Aleluya. Él no tiene quien le diga, o no tiene necesidad que le diga. Nadie, porque Él lo sabe todo. Gracias, amado Rey. Entonces miren lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aleluya. Y no se asuste porque Él discierne lo que usted está pensando ahorita. Gloria a Dios. Aquí lo dice. Y discierne los pensamientos. Aleluya. Y si se le hacía poco, hasta sus malas intenciones. Siempre las tiene, ojalá sean buenas. Aleluya. Mis malas intenciones,
Ojalá que sean buenas las intenciones. Porque Dios lo conoce todo. Eso es lo que puede hacer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante. Esta palabra se debe de predicar, porque así es como se van a salvar las almas. Sí. Así es como va a venir arrepentimiento a los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Por eso es que Pablo, mire, le voy a mencionar algo. Por eso es que Pablo, en el asunto ese de celebrar culto a Dios, él enseña que hay que hacerlo lo mejor que podamos, lo mejor coordinado, lo mejor ordenado, para que los que nos juntemos tengamos el mejor provecho de escuchar a Dios y su palabra. ¿O no? Y él se refería y no impedía, hermanos, el celebrar a Dios con alegría, que se hablara en lenguas, ¿no? Porque eso el Espíritu Santo, hermano, va a bendecir a un pueblo que le busca. Gloria a Dios. Va a bendecir a alguien que se ha humillado y que se ha arrepentido. Bendito Dios. Pero como hemos leído en el Salmo 138, no lo leímos, pero yo se lo cité, cuando usted pueda, léalo. Dice que Él ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Entonces, hermano, ¿a qué le estaba dando prioridad Pablo? A la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos leyendo acá donde dice que esta palabra discierne los pensamientos, conoce las intenciones. Entonces Pablo ahí, y eso lo dice en la carta 1 Corintios capítulo 14, donde dice que si entra alguien a la iglesia y oye la palabra del Señor, puede ser convencido porque Dios le está hablando a su corazón, le está señalando sus males, sus problemas, su necesidad de ser salvo y de arrepentimiento, su necesidad de abandonar el pecado y los malos hábitos. Así que es importante hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Bendito Dios. ¿O no, hermanos? Es importante. Entonces, ¿qué más sigue diciendo de esta palabra, los efectos de esta palabra? Hemos leído en el verso 12 y en el 13 dice, y no hay cosa creada que Aleluya. no sea manifiesta en su presencia. Gloria a Dios. Hermanitos queridos y amigos que están acá y los que nos ven a través de las redes sociales, delante del Señor estamos desnudos, no podemos escapar. Y por eso vale más que nos arrepentamos, que cambiemos de actitud. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Pablo dijo, hermanos, a Timoteo acerca del pecado, que los pecados de algunos se iban a hacer patentes rápido, y los de otros se iban a descubrir después. ¿Por qué? Porque ante la presencia del Señor estamos al descubierto. Aleluya. Debían de estar alegres hoy es viernes, hermano. Debían de estar alegres. La mayoría recibió un pago hoy este día y debía de estar doble contento porque ha venido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Y porque Dios nos está hablando, hermano. No lo hace por ofendernos, sino porque nos ama. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, dice, bien, ¿será que se le pasa alguna cosa al Señor? ¿Será que algunos que son muy listos, algún pecado por ahí se le escapa al Señor? Dice, antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, mi querido amigo, oiga usted, mi querido hermano en Cristo Jesús, vamos a dar cuenta. Gloria a Dios. No se quiera pasar de listo, no querramos pasarnos de listo. Amén, amén. Bendito Dios.
Por eso es que la Biblia dice que en el día del juicio el mar dará sus muertos. Sí. La sepultura dará sus muertos. El infierno dará sus muertos. Porque todos serán juzgados o seremos juzgados delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y por eso es que nadie puede escapar. Y esta palabra, hermanos, usted imagínese una espada con doble filo cuando se introduce en la carne, corta a ambos lados. Ese es el poder de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar cuenta un día delante del Gloria a Señor. Dios. Ayúdanos, Padre Señor. Si usted dijo que era listo y que nadie supo, hay alguien que ya lo sabe. Gloria a Dios. Aún cuando pensó hacerlo, porque aquí dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones. Aleluya. Y nadie va a escapar. Así es de que eso es lo que hace la palabra, eso es lo que causa la palabra. Esos son los efectos. Gloria a Dios. Por supuesto no nos gustan muchas de las veces a nosotros porque somos confrontados, porque nuestros hábitos que no son buenos son, hermanos, reprendidos por la palabra del Señor. Aleluya. Pero la palabra del Señor viene para eso, para sanar, para liberar, y eso es lo que sigue en Mateo capítulo 8. Regrese a Mateo capítulo 8. Alabanza, amado Dios. Mateo capítulo 8, ahora te menciono el versículo. Mire, dice en esta parte, dice que la palabra del Señor libera y sana. Gloria a Dios. Y vea lo que dice el verso 16 del Evangelio según San Mateo. Estamos leyendo el capítulo 8, verso 16. Dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Y aún el oír con fe y creer y tener confianza en Dios por su palabra, podemos recibir el favor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Podemos recibir salvación, liberación, sanidad. Sí. Gloria a Dios. Mire, usted ha leído el caso de una mujer de Tiatira que se llamaba Lidia, en Hechos capítulo 16. Cuando escuchó con atención lo que Pablo hablaba, por supuesto Pablo no estaba hablando de otra cosa sino de la palabra de Dios. Entonces dice que cuando ella estuvo atenta, Dios dice que abrió su corazón y su entendimiento y ella recibió al Señor. Aleluya. Pues alma. Aleluya. Gloria a Jesús. Y la liberación a veces tiene que ver con la salvación. Salvación no solamente, hermanos, es perdón de pecados. Salvación también es el ser rescatado de ciertas cosas. Esto también es ser salvo. Pero lo más importante de esa palabra salvación es haber sido perdonados, porque somos salvos de la ira que ha de venir. Gloria a Dios. Somos salvos de la condenación. Y por la palabra del Señor se dan todas esas cosas. Entonces dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y con qué dice echó fuera los demonios? ¿Ve? ¿Verdad que el enemigo, hermanos, respeta la palabra del Señor? ¿Verdad que sí o no? Amén. Cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Verdad que no siguió insistiendo Satanás? Se fue. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Satanás
sabía muy bien lo que Dios le estaba diciendo. ¿Usted cree que Dios, cuando creó todas las cosas, las hizo sin advertencia y sin dar una ley? Él puso una ley en todo lo que él hizo. ¿Usted cree que cuando puso a Eva y a Adán, los puso ahí, hagan lo que ustedes quieran? ¿Verdad que él les puso, hermanos, por decirlo así, linderos, reglas, mandamientos? ¿O no? Y si él no lo hubiera hecho, ¿usted cree que ellos hubieran sido culpables? No, porque Dios no les había señalado parámetros, no les había dado mandamientos. Pero él los puso ahí y les dio mandamientos. Ahora le voy a decir algo, mire, algo bien importante. Satanás sabía esto porque el día que Dios creó todas las cosas, Dios, hermano, advirtió de que solamente Él era digno de adoración y de servirle. Y lo que yo quiero decirle es de que nosotros apenas, o sea, la creación, los seres humanos lo encuentran en Deuteronomio, pero ese mandamiento se había dado, hermano, no se sabe cuándo fue la creación de todos esos seres angelicales, pero Dios allá les dio mandamientos. Y si Dios no hubiera dado mandamiento, ¿usted cree que sería culpable Satanás al rebelarse contra el creador de todas las cosas? No hubiera sido culpable, pero Dios advirtió. Cuando estableció todo, estableció leyes eternas que luego fueron dadas a conocer también a los seres humanos. Por eso es que todo el que oye la palabra del Señor es muy responsable el día que se muera y se presente delante del Señor. Yo le aseguro que Dios le va a pasar la película de su vida a todo ser humano para quitar la ocasión de decir: yo no escuché, yo no sabía. Aquellos que escuchan son más responsables. Jesús dijo estas palabras en San Juan capítulo 15, los versos 20 o 22 en adelante. Dice: si yo, dice, no hubiera venido y no hubiera hecho entre ustedes, dice, señales, ustedes no tuvieran culpa. Pero luego dice otra vez: si yo no hubiera venido y les hubiera predicado, ustedes no tendrían culpa. Pero ahora dice: por cuanto saben, ustedes son culpables. Todo el que escucha, todo el que sabe, y hoy no hay excusa. Ahora, se lo voy a poner así, por accidente, pero ninguna cosa es accidente ni casualidad dentro de la voluntad de Dios. Todo el mundo tiene un celular y cuando lo abre hay veces lo que encuentra es una predicación, pero a veces la gente no lo quiere escuchar. Un sacerdote contaba de cómo él fue salvo, porque siendo sacerdote, que se supone que son los que están mejor que el pueblo y lo van a guiar a la salvación, pero no es así. Dice este hombre en su testimonio que estando en problemas comenzó a mover el botón para cambiar de estaciones o de emisoras, y justamente cuando él pasa por una estación cristiana, dijeron estas palabras: creed en el Señor Jesucristo y será salvo. Y eso a él no lo dejó en paz ni lo dejó tranquilo, hasta que buscó el Evangelio, hasta que buscó el Señor, y después era un ministro verdadero del Evangelio. Para que vean que el Evangelio se está predicando. Y si eso fuera poco, la Biblia dice que en los últimos tiempos hay 3 ángeles que darán el mensaje final a los moradores de la tierra a fin de que se salven. Ese es el amor de Dios. Y por eso su palabra está en todo el mundo. Ahora no hay excusa.
Ahora hay traducciones, ahora hasta en dialecto, hermano, porque hay hombres de Dios que se dieron a la tarea como misioneros de aprender los dialectos y traducir la Biblia, la palabra de Dios, para que esas tribus sean salvos. No hay excusa. Porque Dios dice la Biblia que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso hay que predicar la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos leyendo Mateo capítulo 8, 16. Y con la palabra echó fuera los demonios. ¿Y qué más? Y sanó a todos los enfermos. Ese es el poder de Dios y su palabra. Y es importante que nosotros la obedezcamos. Pero quiero decirle algo. A lo mejor eso puede estar sucediendo en algunos de nosotros esta noche. Vaya conmigo y lea en el capítulo 15 de este mismo evangelio que es Mateo, porque ahí dice, hermanos, que la palabra ofende, y sí. Cuando andamos medio desnivelados y descarriados, no nos gusta el consejo. Está bien, no diga nada. Pero es verdad. Gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 15, miren, y vea quiénes reaccionaron. Y son los que andan en esa facha, como se dice, son los que pueden reaccionar al mensaje de Dios, o a la advertencia, o a la reprensión de Él por medio de su palabra. Dice en Mateo capítulo 15, verso 12. Gloria a Dios. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero hermanos, el Señor no es que no tenga amor, por amor es que nos habla la verdad, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Porque algunos dicen que al hablar así uno muy directo, dicen que no tiene amor. Pero yo no estoy diciendo palabras mías, estoy leyendo lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y la respuesta del Señor a lo que le dijeron los discípulos fue lo siguiente. Pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si la palabra dice que su palabra o la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y para sobrearraigarnos, o sea, asegurarnos, también tiene el poder para desarraigar cuando no obedecemos, Gloria a Dios. aunque no le guste. Amén. Bendito Dios. Pero Dios no quiere que nosotros tomemos esa decisión tan errada. Dios quiere que obedezcamos para que nos vaya bien. Entonces, ¿qué le dijo el Señor todavía en el verso 14 a los discípulos? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto está serio, hermano. ¿Verdad? Porque ellos estaban ahí, habían cambiado, hermanos, el mandamiento de la palabra del Señor por tradiciones. Le estaban dando más importancia a los lavamientos, a las abluciones, o sea, a los lavamientos de utensilios y de las manos. Pero estaban dejando la palabra. Y cuando el Señor les corrige y les advierte, se ofendieron. Por eso yo le puse acá a esta porción que la palabra de Dios ofende, porque sí, muchos nos ofendemos. La verdad, hermano, muchas veces de la iglesia, algunos no se van contentos. Y deberíamos de estar contentos. O va a cantar aquello que jugábamos tan alegre, que venía, tan triste, como hoy. No.
Venimos alegres, vamos a irnos más alegres. Porque qué privilegio que el Rey de Reyes, nuestro Creador, el que nos amó y se entregó a sí mismo por salvarnos, nos corrija. David dijo: que el Altísimo me corrija será un excelente bálsamo Gloria a Dios. que refrescará mis huesos. Así de que así debemos de tomar el consejo de la palabra del Señor. No tomarlo mal. Entonces, ¿qué más hace la palabra entre los efectos? Hace su obra, pero cuando vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 6, 68 y 69. Mire lo que dice esta escritura. Mire, Juan capítulo 6, 68 y 69, pero le voy a leer desde el 65 o del 64, donde dice: pero mejor del 63, porque tiene que ver con esta palabra, aunque todos vamos a ver acá en esta palabra. Pero dice: mire, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Santiago dijo, comparando, hermanos, la fe cuando no tiene acompañada de buenas acciones, como para demostrarla, no es que por obra seamos salvos, pero él dijo que a la verdad dijo: el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso dijo Santiago. Y aquí Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Verdad que cuando se sale el Espíritu, esta carne muere? La carne para nada aprovecha. Por eso es que nos hace aburrida la palabra del Señor, porque quien está predominando en veces o dominando o imponiéndose es la carne y no el Espíritu. Entonces dice: las palabras que yo os he hablado, la palabra que hoy estamos leyendo, que es la palabra del Señor, las palabras que Él habló es su misma palabra. Las palabras, dice, que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Entonces la palabra nos da vida, ¿verdad? Entonces dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Acabamos de leer en Hebreos 4:12 que el Señor sabe con antelación todo, ¿verdad? Pero es que sabe cuándo vamos a morir. Nosotros no sabemos. Yo le he dicho a usted que por eso todas las noches yo le pido perdón a mi Dios, porque yo no sé si mañana voy a estar entre los vivientes. Y gracias a Dios aquí estoy hoy. Porque Él ha sido bueno y misericordioso. Entonces dice, y dijo: por eso os he dicho, ya vamos en el 65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, hermanos, a oír que la salvación o el seguir al Señor no era cosa como tan fácil como lo creían. Porque algunos toman, hermano, algún tiempo como por entretenerse o por divertirse, pero esto tiene que ser en serio, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces en ese sentido dice que desde entonces muchos, y cuando dice muchos estamos hablando de cantidades considerables. ¿Y quiénes? Oyentes simplemente. Y está conmigo, no está conmigo. Eran oyentes, simplemente. Parece que ya perdió la dirección, ¿verdad? Desde entonces muchos. ¿Quiénes eran como
¿Cómo se consideraban estos? Que comenzaron a abandonar. ¿Sí están conmigo? Muchos de sus discípulos, hermanos, no eran simples oyentes, ya eran creyentes. Comenzaron a regresarse y ya no andaban con él. Porque servirle a Dios, hermano, conlleva disciplina y sufrimiento, si quieres saberlo. Por eso no es el tema hoy, pero le introduzco esto o le menciono esto. El evangelio que se predica de solamente gozo y alegría, de prosperidad, felicidad, hermanos, congresos, conferencias, palabras proféticas sobre finanzas, el Señor y sus discípulos verdaderos nunca anduvieron hablando tales cosas. Búsquenlo en la Biblia y no lo va a encontrar. Encontramos a un hombre que llenó todo el Asia del Evangelio, y ese hombre en ocasiones tenía para comer y en ocasiones no. Pablo, ¿o no? Y si no, él no hubiera dicho que él estaba acostumbrado a vivir con abundancia y a vivir con escasez, pero no había dejado de anunciar el Evangelio. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dice a los 12, ¿quieren ustedes también irse? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y por eso yo a esta porcioncita le puse lo siguiente, de que la palabra de Dios es su obra cuando nosotros creemos y la recibimos. Por eso el que va a buscar la salvación tiene que entrar en acción. Jesús dijo, o el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 11 y 12 dice, que a los que le recibieron Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibir implica una acción o no. No somos salvos solo por ser salvos, por oír, sino hay que mezclar fe, pero hay que decir sí. Y mire lo que dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Encontramos el efecto de esta palabra aquí, dando vida eterna. Esta palabra proporciona vida eterna. Por esta palabra es anunciada la vida eterna. Aleluya. Y el que la cree y la recibe va a encontrar esta vida eterna. No se olvide que Jesús dijo que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la gloria de Dios, sino la ira de Dios vendrá, caerá y pesará sobre él. Eso lo dijo, hermanos, este mismo escritor en el capítulo 3, en los últimos versos de ese capítulo. Por eso el que rehúsa creer a Dios y su palabra no le espera una fiesta. Le espera suplicio y castigo y condenación eterna. Mucha gente está diciendo, no, eso no es cierto, nadie se va a condenar. Van a haber dos grupos, gente que se fue a la condenación y gente que fue al reino de Dios. Le voy a contar un relato, miren. Un hombre, este hombre era un contratista de uno de los estados de Canadá, Alberta, Canadá se llama la ciudad. Este hombre ni siquiera era converso, es lo que dice el testimonio, no era creyente. Y este hombre, en su testimonio, ya después de que Dios le dio la oportunidad y se salvó y creyó en el Señor, él dice lo siguiente, de que cuando él murió, en cuanto murió comenzó a experimentar una sensación tan terrible, tan horrible, de desesperación. Y lo que él cuenta es lo siguiente, dice, que la humanidad, dice,
se divide en dos ramas al morir. Unos van para la derecha y otros van para la izquierda. Y el rumbo y la dirección de él era hacia la izquierda, pero en cuanto murió, comenzó a sentir, dice, los horrores del infierno y de la condenación. Pero lo glorioso es que Dios le dio vida y él regresó, y en cuanto regresó, echó mano a la vida eterna. Para que vean que esta humanidad tiene un destino. Y para el lado que lo inclinemos, hermano, lo que elijamos, ahí vamos a terminar. Pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el único camino para la salvación. No hay. Se dice que para Roma hay 1000 caminos y 1000 formas de llegar, pero para llegar al cielo solamente es un camino, y es Jesús y su palabra. Y por eso es importante hablar la palabra de Dios. Entonces dice lo siguiente, mire, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y él dice lo siguiente: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, implica y se necesita una acción para tener parte nosotros en la resurrección, para tener parte en el viaje que Dios ha prometido a un pueblo que está sobre esta tierra aguardando la fe. ¿Saben? Yo le digo a mi Dios cuando me voy a dormir: Dios mío, perdóname si me muero, que mi alma vaya contigo. Y si tú vienes esta noche, como todos tus santos te han esperado desde el primer siglo, sea yo hablado digno de irme contigo. Y Jesús le advirtió en Lucas capítulo 21, por los versos 35, por ahí cerca lo va a encontrar. Le dice a sus discípulos: vean, les dice, por ustedes mismos, que sus corazones no sean cargados de glotonerías ni de los afanes de este mundo, para que aquel día que viene no les sorprenda como ladrón, porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra y no escapará ninguno. La única forma de escapar es Jesús y creer a su palabra. Porque ya vimos que esta palabra tiene el poder para salvar, para restaurar, para vivificar, para devolver la esperanza y la fe a todo el que crea en el Hijo de Dios y su santa palabra. Y aquí se lo voy a leer, miren. Esa palabra produce vida eterna. Regresa al capítulo 5. Le prometo que no le comentaré más, pero le voy a leer los últimos pasajes que hay, porque el tiempo ya ha avanzado, que no debíamos de pensar en eso, ¿verdad? Pero vean lo que dice este mismo evangelio que es de Juan, capítulo 5. Vea el verso 24. El Señor reafirma, ¿verdad?, su palabra y su verdad. Mira lo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Primera parte, Jesús dijo que los que en verdad son bienaventurados son los que oyen su palabra, así lo dijo él. Cuando una mujer o alguien de la multitud le dijo: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo, haciendo alusión a su madre, pero Jesús de eso no dijo nada. Lo que le respondió fue lo siguiente: más bienaventurado el que oye mi palabra y la pone por obra. Así que para ser salvo hay que creer esta palabra, hay que recibirla, pero hay que recibir al dueño de esta palabra, que es Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra, que es lo siguiente para asegurar, y crea el que me envió,
Entonces esta palabra produce y da vida eterna. ¿Y qué asegura? Y no vendrá a condenación. Garantizado, porque si Jesús dijo que Él es la verdad, el camino y la vida, todo el que cree en Él estará libre de condenación, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Garantizado. Porque lo dijo el Señor, porque lo dijo el único Dios verdadero, Gloria a Dios. el que no miente porque es la verdad. Entonces dice, mas ha pasado de muerte a vida. Y físicamente y literalmente es al revés, ¿verdad? Que pasamos de estar vivos físicamente a morir, a perder existencia. Pero aquí es al contrario, porque el ser humano es declarado muerto aún caminando. Estamos hablando espiritualmente, está muerto en delitos y pecados. Y pasa de esa condición, hermano, tan triste, tan vergonzosa, a la vida eterna. ¿Sabe por qué me gusta tanto un canto de los voceros de Cristo que se llama Mi Canto Amoroso? Porque la última parte, y no puedo evitar, hermano, llorar y derramar mis lágrimas y conmoverme cuando esta parte dice así, mire, por salvar mi alma del morir penoso que tiene el pecado, bendito Jesús. Porque el pecado es la vergüenza de las naciones, dice la Biblia. Pero que la justicia las engrandece. Y el único que da justicia, y dice que justicia nuestra, es Cristo Jesús. Usted ve en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, los versos 25 en adelante. Que Él nos ha sido justicia. Y que por Dios el Padre nosotros estamos en Él. Hermano, el pecado lleva a los seres humanos a la vergüenza más miserable y terrible. Y por eso es que debemos de alabar a Dios, porque allí podríamos haber muerto nosotros, pero por haber creído en Él y en su palabra, hoy nosotros podemos hablar de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es bueno. Triste, terrible. Y así está la humanidad, pero Dios la quiere sacar. Por eso dice que lámpara es tu palabra y lumbrera en mi camino. Solamente Dios puede sacar esa condición al ser humano por medio de su palabra. Amén. Le leo lo último, Hebreos 4:2, y le voy a dejar que usted lea Génesis 12, 1 y 3, porque Abraham creyó a la palabra cuando Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. ¿A qué creyó Abraham? A la palabra de Dios. Y no fue avergonzado Abraham, ¿verdad? Pero sí le voy a leer, hermano, el otro se lo dejé para que usted lo lea. Pero sí le voy a leer Hebreos capítulo 4 y véalo, porque aquí dice que solo cuando ponemos en acción nuestra fe y obediencia es que esa palabra va a obrar en nosotros. Entonces lea Hebreos 4. Mire, algo relacionado a lo del capítulo 10 de la carta a los romanos. Dice lo siguiente, mire, verso 2, pero lo voy a leer desde el 4, que se lo leí hace poco, que hablábamos sobre los que casi estuvieron para ser salvos y los que casi entraron a la tierra prometida, pero no entraron. Por eso es que óigame, gente de Dios, óigame, amigos, hermanos, el casi y el hubiera no existe. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que dice que hay que echar mano a la vida eterna. ¿Verdad? Entonces dice, temamos pues, el 12 es el que yo le he escrito, pero dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí están las oportunidades despreciadas, tenidas en poco, porque a ellos, hablando de Israel, porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
¿La han tenido los israelitas o no? Amén. ¿La tenemos nosotros? Sí. Amén. Pero, ¿qué pasó? No desaprovechó. ¿Por qué? El oír la palabra, ¿por qué? Si la oyeron, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso cuando oímos la palabra del Señor hay que obedecer. Amén. Se recuerda que en esto mismo estuvimos leyendo que no los oidores de la palabra son justificados, sino los hacedores. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Aleluya. Así es de que alguno no va a ver, hermano, o va a ver o escuchar este mensaje en las redes sociales y tal vez no ha conocido al Señor. O alguien hoy nos mira y no conoce al Señor, que crea a Dios y a su palabra, que se arrepienta, que busque, que eche mano a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Lo que Jesús da como prioridad es su reino. Él dice, buscar primeramente que el dinero, el trabajo, la alegría, la fama. No, Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor se va a encargar de dar. No nos va a dejar avergonzados. Así de que, hermanos, que Dios le bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Es bastante lo que hemos estado, pero no hemos estado hablando cosas que no edifican y que no nos ayudan. Gloria a Dios. Es la palabra del Señor que nos edifica. Padre, muchas gracias en el santo nombre de Jesús por el tiempo que nos has permitido estar en este lugar, por tu palabra santa, que es la verdad y que nos edifica, que alumbra nuestro entendimiento, mi Dios. Muchas gracias. Estamos para retirarnos de este lugar y yo te ruego que donde se encamine cada uno de tus hijos, guarde a todo mal, a las familias con sus niños y a todos, guarde a los hermanos encendidos. Y te ruego que esa paz santísima a la que hemos sido llamados por Cristo Jesús gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que despidas a tu pueblo en paz. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.